Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de Tortugas Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿No os lo creéis? Bueno, vamos a ver. En principio vamos a hablar de lo siguiente. Sí, vamos a hablar del arte del Renacimiento, pero si oímos hablar de Rafael, Leonardo, Michelangelo y Donatello, pues lo primero que se nos viene a la cabeza son las Tortugas Ninja, que se llaman de esta forma tan curiosa. Bueno, pues resulta que las Tortugas Ninja se llaman como cuatro artistas del Renacimiento, que es el periodo artístico que vamos a estudiar ahora. ¿Vale? Donatello, Leonardo por Leonardo da Vinci, Rafael por Rafael Sanzio, Michelangelo es Miguel Ángel Buonarroti, Michelangelo en italiano, ¿vale? Un famoso pintor, escultor y artista de la época, y Donatello que también era escultor, ¿no? Bueno, pues no sé si lo sabíais, pero que las Tortugas Ninja da la casualidad de que se cogieron el nombre de cuatro artistas de una misma época que vamos a estudiar ahora mismo, ¿vale? Algunos incluso han hecho retratos de los artistas haciendo la gracia con esto que acabamos de decir. Pero bueno, vamos a empezar a ver el Renacimiento, que es uno de los periodos artísticos más importantes de la historia, el que ha producido algunas de las obras más conocidas. Si os hablo de la Gioconda, si os hablo del David de Miguel Ángel, si os hablo de la Santa Cena pintada por Leonardo da Vinci, que fue la base del Código da Vinci, de una novela que se hizo famosa hace un tiempo, pues seguro que habéis oído hablar de ello, casi seguro. Vamos ya a ver qué es esto del Renacimiento. Ok, the Renaissance. Renaissance, the definition would be a artistic style result of the application of the humanistic ideas to all forms of art, architecture, painting, sculpture. O sea que el Renacimiento va a ser la aplicación de aplicar el humanismo, que lo hemos estudiado ya, ese movimiento intelectual de recuperación de la cultura clásica, de conjugarlo con los ideales contemporáneos, que ocurre durante toda Europa en el siglo XV y XVI, influenciado en parte porque de Constantinopla, cuando lo han tomado los turcos, se han traído muchísimo conocimiento, muchísimos sabios se han traído de Constantinopla, huyendo de los turcos, conocimientos, libros de la antigüedad, de Grecia, Roma, que antes no se conocían en Europa. Ok, así que esto va a ser el renacimiento de la cultura clásica, ¿de acuerdo? Por eso se le llama así. De hecho, la gente del siglo XV y del XVI estaba tan contenta y tan orgullosa de haber recuperado la cultura clásica que entre lo que ocurría desde la caída del Imperio Romano hasta su época, que la llamaron el renacimiento de la cultura clásica, pues a eso que había en medio lo llamaron Edad Media, así como con desprecio, ¿no? Lo que hay en medio, pero lo importante es lo que había antes y lo que había ahora, ¿no? Por eso la Edad Media se llama de esa forma. This Renaissance artistic movement started in Italy in the century 15. This is a period called in Italy Quattrocento, and it spread all over Europe in the 16th century, a period called Cinquecento. Vamos a ver por qué los italianos lo llamaban así. Al siglo XV, a todo lo que ocurre en el arte en el siglo XV lo llaman el Quattrocento, porque todos los años de este periodo empiezan por 14, ¿vale? 1-4, o sea, el siglo XV, todos los años del siglo XV empiezan por 1-4, por eso se llama Quattrocento. Y por eso todos los años del siglo XVI, que empiezan por 1-5, lo llaman Cinquecento, ¿vale? No confundáis el Cinquecento con el siglo XV, ¿no? Como todos los años, importante, del siglo XV empiezan por 1-4, es el Quattrocento. Y todos los años del siglo XVI que empiezan por 1-5, eso sería el Cinquecento, ¿vale? Normalmente si decimos 400 y 500 nos referimos a periodos de historia del arte, no a periodos históricos, ¿de acuerdo? Como vamos a estudiar ahora el arte del siglo XV y del siglo XVI, llamaremos estos siglos 400 y 500. Vamos para allá. What are the characteristics of this period? Now let's see the characteristics of this Renaissance period. Okay. First of all, the same way as the humanism, the artistic model will be the classical antiquity. Esto es igual que el humanismo. Se toma de modelo la antigüedad clásica, es decir, Grecia y Roma. O sea que en la parte del arte, del Renacimiento, se va a tomar de modelo el arte de Grecia y Roma. Okay? They will use materials, forms and techniques employed by the Greek and Roman art. So the classical art is born again. And that was the word Renaissance or Renacimiento means to be, because the classical art is born again, ¿vale? Se le llama Renacimiento porque es nacido de nuevo, renacida la cultura clásica. Second characteristic, art will be inspired by nature and the art will like to represent reality.
It will use mathematics to calculate proportions and use linear perspective to represent depth in paintings. No será la única forma. O sea que el arte ahora va a inspirar la naturaleza, quiere representar la realidad, va a usar las matemáticas para calcular proporciones, por ejemplo, y va a usar la perspectiva lineal, la veis en este cuadro aquí lo tenéis, para representar la profundidad en las pinturas. Esto es una pintura, esto es un cuadro en 2 dimensiones, sin embargo cuando lo vemos parece que tenga profundidad, hay varios niveles. ¿Cómo lo ha usado Rafael, que es el artista que ha hecho esto? Pues fíjate, si trazas una línea desde aquí, se pierde en el centro, pero si trazas una línea desde aquí, se pierde en el mismo centro. Y si trazas una línea desde aquí, también se pierde en el mismo centro. Eso es lo que se llama perspectiva lineal. Todas las líneas de vista, de visión, van hacia un centro. Si lo coges de esta esquina, también sigues la línea de las columnas del entablamiento y se pierde en el mismo centro, y desde arriba. Eso es perspectiva lineal. Y eso requiere un conocimiento matemático tremendo. Eso se conocía en la Edad Antigua, eso se aplica ahora que se le da importancia a las ciencias. Y esto, si os dais cuenta, es todo lo contrario a lo que pasaba en la Edad Media, donde el arte no quería representar la realidad. Quería dibujar ideales religiosos, dibujaba figuras religiosas con cabezas muy grandes para que lo importante fuera el mensaje, por ejemplo, ¿no? Luego os pondré algunas diapositivas, algunas esculturas de la Edad Media para compararlas con estas y veréis cómo ha cambiado la película, ¿no? A third characteristic, art will return to anthropocentrism. Igual que el humanismo, el arte va a retornar al antropocentrismo, eso de que el hombre está en el centro de todas las cosas, el ser humano, está en el centro de todas las cosas. Buildings will be made at human scale, and the sculpture and painting, in the sculpture and painting the human being will become protagonist, and it will seek beauty, serenity, and equilibrium. Just like the classical artists did, to have all the buildings built at the measure of the human being, and have the sculpture and painting trying to represent not the reality of the human beings, but an ideal of beauty. ¿Okay? O sea que el arte va a volver al antropocentrismo, a eso de que el ser humano está en el centro de todas las cosas. Los edificios van a estar hechos a escala humana. ¿Por qué digo que vuelven a return? Porque en la antigüedad clásica era así. ¿Vale? Y las esculturas y pinturas en las que el ser humano ahora va a ser el protagonista, no Dios, la Virgen, los santos, no, como en la Edad Media, van a buscar que el ser humano sea el protagonista, pero no el ser humano representado realmente como es, sino que se va a buscar un ideal de belleza, de serenidad, de equilibrio, ¿no? Cuerpos musculosos, ideales, atléticos. The artist, fourth characteristic, and last, the artist will gain better social status and fame. They even will sign their works and be recognized as authors. That is something that didn't happen at all in the Middle Ages. We don't know the majority of the names of the architects, of the painters, of the sculptors in the Middle Ages. The majority of them are unknown to us, but now the author will be important. The artists will be experts in various disciplines. To be a Renaissance man is an expression that means to know a lot of skills, especially artistic skills. The artists in the Renaissance times will be architects, will be sculptors, will be painters, etc. Okay? And they will be supported by wealthy patrons. Patrons is a word that you have in the New Words slide, and it's translated into Spanish as mecenas. Some of these patrons will be Medici family in Florence, the Pope in Rome, etc., etc. Así que ahora los artistas van a ganar un estatus, un prestigio social especial y fama. Van a firmar sus obras, que es lo contrario de lo que pasaba en la Edad Media, donde no sabemos el nombre de la mayoría de arquitectos, de la mayoría de escultores, de la mayoría de pintores. Los artistas van a ser expertos en diversas disciplinas. De hecho, hay una expresión que todavía se usa hoy en día: ser un hombre del Renacimiento, ser una mujer del Renacimiento. Eso significaba entonces y significa ahora saber un montón de disciplinas, saber un montón de habilidades, especialmente artísticas. Los artistas en el Renacimiento van a ser arquitectos, van a ser pintores, van a ser escultores, todo a la vez. Van a saber de todo, van a estudiar muchísimo. Y de hecho van a tener mucho prestigio porque sabe que para ser artista tienes que saber de matemáticas, tienes que saber de física, tienes que saber un montón de cosas que ahora la gente está estudiando. Estos artistas van a estar apoyados por ricos
mecenas, patrons en inglés. Es una palabra que tenéis en la diapositiva de New Words. Básicamente, gente muy rica y adinerada que quieren apoyar al arte, a la investigación científica y van a dar dinero, van a darle medios a los artistas para que se puedan dedicar solamente a investigar o a crear obras artísticas. Algunos de ellos van a ser la familia Medici en Florencia o el mismísimo Papa de Roma, que en el siglo XVI va a ser el mecenas más importante. Mirad una comparación de esculturas. Mirad el Augusto de Prima Porta, que es una escultura de época romana, ¿vale? Hecha en mármol. El retrato sí que es fiel, es la cabeza de Augusto con sus rasgos, lo sabemos. El cuerpo no es de Augusto, el cuerpo es un cuerpo atlético ideal, representado así, pues con toda su belleza, lleno de simbolismo. Se dice también que está equilibrado, ¿no? Porque hay un brazo extendido y otro aquí, con simetría casi total. Si no fuera por lo del brazo, podríamos trazar aquí una línea recta y ver cómo está perfectamente proporcionado un lado del cuerpo y del otro, aunque esté en otra postura. Tiene una pierna adelantada para crear movimiento, ¿de acuerdo? Mira lo que es una escultura unos años después, en la Alta Edad Media. Una escultura que es solamente de tema religioso, no podemos encontrar una comparable al Augusto de Prima Porta. La Virgen va a tener una cabeza desproporcionada, porque lo importante no es representar a la Virgen fielmente, ¿no? Ni al niño Jesús, que también tiene una mano desproporcionada. Lo importante es la Virgen y la actitud de bendecir del niño Jesús con las que se quiere transmitir un mensaje a los fieles. Por tanto, busca transmitir un mensaje religioso, no representar la realidad fielmente, ni buscar la proporción, ni la técnica artística, ¿no? Esto es una Virgen del románico. En la Baja Edad Media, en el gótico, pues cambia un poquito, sí que nos acercamos un poquito hacia el realismo. Y además se busca una relación entre el niño y la Virgen, como ya estudiamos en su tiempo. Pero sigue sin ser una representación fiel de la realidad, sigue sin haber movimiento, un poquito más que en el románico quizá, pero sigue sin haber una proporción. Cuando llegamos al Renacimiento, mirad el David de Miguel Ángel, muy heredero de la escultura romana. Para empezar, porque usa el mármol también como material. Usa el cuerpo atlético, ideal. Seguramente Miguel Ángel no encontró un modelo para representar a este David, el personaje bíblico ese que tenía una honda con la que derrotó al gigante de Goliat, ¿no? Es David a punto de tirar la honda poniendo el cuerpo en tensión, ¿no? Y es un David idealizado, es un cuerpo muy atlético, pues como no te encuentras por la calle normalmente, porque lo que se busca es representar un ideal de belleza, ¿vale? Pues fijaros cómo ha cambiado solamente en escultura el arte de unos siglos a esta parte. Vamos a seguir ahora con la arquitectura del Renacimiento. Okay. Let's see the characteristics of the architecture in Renaissance. The building material preferred would be stone. Se va a usar la piedra como elemento de construcción. The columns will be those of the Greek and Roman architectonic orders. Si no os acordáis de lo que son los órdenes arquitectónicos griegos y romanos, o no lo habéis dado el año pasado, que puede ser, ahora pongo unas diapositivas para recordarlo. The arcs will be semicircular. If you remember, we call to these arcs the medio punto in Spanish. Okay? Los arcos que se llaman semicirculars en inglés, en español se llamaban semicirculares y ya se usaban durante el románico. Y se llamaban románico porque era el arco usado por la antigua Roma. Y aquí, como no, como se van a recuperar esos elementos, pues también usaremos el arco de medio punto. Nos olvidamos del arco apuntado de ojival del gótico, volvemos al medio punto. The ceilings can be flat or arc shaped. Flat roofs will be like this in the photo. They are flat, a flat roof. This is called a lintel roof. And the other type will be the arc-shaped roof, called vaults. O sea que vamos a tener dos tipos de techos. El techo que usaban los griegos, que era el adintelado, lintel, es un techo plano, como este, podía tener estos casetones para aliviar el peso, pero en general es plano. Y el otro es el que tiene forma de arco, que tiene una forma igual a esta, que es el techo abovedado, vault ceiling, ¿okay? Que lo habéis estudiado cuando habéis visto la Edad Media, porque allí todas las iglesias tenían, la mayoría tenían bóvedas, ¿vale? Para el techo. The most important buildings will be the churches that will return to the Latin cross that they lost in the Gothic period, and the palaces with a variety of floor levels as we will see. Los edificios más importantes, las iglesias, que van a volver a la planta de cruz latina que habían perdido durante el gótico, y los palacios, que no serán edificios religiosos, serán edificios para la gente rica de las ciudades, en los que vamos a distinguir ahora una variedad de pisos, separados por elementos arquitectónicos, como vamos a ver.
Vamos con un recordatorio, porque esto no tengo claro si lo estudiamos bien el año pasado. Los griegos usaban 3 tipos de columnas, las cuales las llamaban órdenes arquitectónicos. El dórico, que no tenía una basa como las otras columnas, que tenía un fuste, que es esta parte más alargada, pues con estas rayitas, y tenía un capitel con esta forma, con 2 elementos que se llaman abaco y equino. No hace falta aprenderse las partes, pero sí saber que esta columna es una columna dórica. Si vemos un templo griego construido con esta columna, es un templo dórico. El jónico es muy fácil de identificar porque sí que tenía basa la columna y tenía el capitel formado por estas volutas, ¿vale? Estas adornos en forma de espiral, volutas. Perdón. Y el corintio, que también es muy fácil de identificar porque tiene la basa y porque tiene este capitel tan bonito con decoración que imita a vegetación, que se llaman hojas de acanto, ¿vale? Partes de la columna, recordatorio: basa, fuste, capitel, ¿vale? Dórico no tiene basa y tiene este capitel doble. Jónico tiene basa y tiene un capitel con volutas. Corintio tiene basa y tiene un capitel con hojas de acanto esculpidas, ¿vale? Que imitan a las hojas de la naturaleza. Esto es lo que hacían los griegos. Lo que hacían los romanos era usar los mismos y añadieron 2 más. El toscano, que era una especie de dórico con el fuste liso, no con rayitas, y con basa. Es como el dórico, con el mismo capitel, pero el fuste es liso y sí que tiene basa. Eso sería el orden toscano, que lo usaban los romanos. Y el compuesto, que era, sumamos la fusión del jónico y del corintio. Son las hojas de acanto del corintio con las volutas del jónico, ¿vale? Ese es el orden compuesto. Y los romanos usaban estos 5, los 3 griegos más el compuesto del toscano. ¿Por qué recuerdo ahora todo esto? Que a lo mejor no lo tenemos fresco, porque ahora será súper importante, porque los artistas del Renacimiento van a usar cualquiera de estos 5 órdenes. Continuamos. Now, we have said that the Renaissance starts in Italy, and we are going to study the architecture, the sculpture, and the painting in Italy. First in the 400, then in the 500. ¿Okay? Como el arte renacentista empezó en Italia, vamos a estudiar ahora y luego ya veremos en otros países, en esta PowerPoint, cómo era el Renacimiento en Italia. En el 400, siglo XV, recordar, y en el 500, siglo XVI. No los confundáis. 400, 15, 500, 16. In architecture, in the 400, the creative center will be Florence. The most important artists, the most important works of art will be in Florence, en Florencia. Now, I'm going to point some important artists that we have to learn in black bold letters, and some important words from these artists in cursive letters, ¿ok? O sea que durante todas esas diapositivas vais a ver en negro, en negrita, ¿vale? De color negro y en negrita resaltado el nombre de un artista importante que hay que aprendérselo. Y en cursiva el nombre de alguna obra de arte importante que hay que aprendérsela. The first artist will be Brunelleschi, okay? Author of this Dome of the Florence Cathedral, also called Santa Maria del Fiore. This is considered the first Renaissance work of art. And the other important one will be Alberti, author of the Palazzo Rucellai, one of the first palaces of the Renaissance that will serve as a model for the other ones. Okay? Estos 2 artistas son pioneros, ¿vale? Brunelleschi es el autor de esta cúpula de Santa María del Fiore. La iglesia se había construido en tiempos góticos y les faltaba por hacer la cúpula. Esta enorme cúpula donde, en el crucero donde se cruzan las 2 naves, ¿no? Sabían cómo resolverlo y Brunelleschi se inventó esta cúpula con un tambor hecha por partes, por gajos, ¿vale? Que se le considera la primera obra del Renacimiento, por eso es tan importante, la cúpula de la Catedral de Florencia. La Catedral de Florencia se llama Santa María del Fiore. Si queréis para abreviar la llamamos Catedral de Florencia y ya está, ¿vale? Pero la cúpula de la Catedral de Florencia de Brunelleschi hay que aprendérsela porque es la primera obra de arquitectura del Renacimiento. Y Alberti hizo el Palazzo Rucellai. Aquí tenéis la cúpula de Brunelleschi por dentro, ¿vale? Como veis, en realidad está formada por 2 cúpulas, 2 bóvedas, una dentro más triangular, más apuntada para aguantar el techo, y por fuera este revestimiento con una más redonda, gallonada se llama porque está hecha de gallones o gajos, ¿vale? Que es la que se ve por fuera, pero dentro tiene otra cúpula, así que es una cúpula doble, es una cúpula formada por 2 cúpulas en realidad. Este es el Palazzo Rucellai
de Alberti. Como veis, hemos dicho que los palacios de la gente rica son edificios civiles, no religiosos. Se les notaba que estaban separados por pisos, ¿no? Que tenían pisos marcados. Aquí tenéis esta cornisa y estas que marcan que aquí hay varios pisos. No como la mayoría de edificios, como las iglesias, por ejemplo, que tenían un solo piso prácticamente. También hay una diferencia entre tipos de ventanas y tipos de puerta entre un piso y otro. Pues este Palacio Rucellai es importante porque se van a basar en ellos muchísimos palacios del Renacimiento. Y por eso es tan importante el Palacio Rucellai. Now let's go to see the architecture in Italy in the Cinquecento, in the 16th century. The Creative Center will be translated from Florence to Rome, because the popes will become the main patrons in these times. The most important work of art, there is lots of important arts, but we're going to study just one. Is this one in the photo, San Pietro Basilic in the Vatican. This is important because today is still being the center of the Catholic Church and residence of the Pope, and one of the biggest churches in the world, even today. Así que en este Cinquecento, en el siglo XVI, el centro creativo de la arquitectura se va a trasladar de Florencia a Roma, porque los papas se van a convertir en los principales mecenas. Acordaos de esta palabra, patrons. Hay muchísimas obras importantes, pero la que vamos a estudiar, la única es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Es muy importante porque todavía sigue siendo el centro de la Iglesia Católica y residencia del Papa en Roma. Sigue siendo uno de los edificios y una de las iglesias más grandes del mundo. Who made it? Okay, Bramante is the name of the architect that designed it, but he died unfortunately before seeing it finished. So Michelangelo, remember this name because it will be an important artist, also known in Spanish as Miguel Ángel Buonarroti, that was his short name, and other architects built it. Most notably, the vault was built by Michelangelo, that will be a very important artist. Okay. Bramante fue el que la diseñó, se murió antes de poder verla terminada, y Michelangelo Buonarroti, quedaros con el nombre que va a ser importantísimo, y otros lo acabaron, especialmente la cúpula sí que es obra de Miguel Ángel, por ejemplo, entre otras partes. Now, let's study sculpture and painting in Italy. The characteristic of the sculpture and painting in Italy and in other parts of the Renaissance as well. Compositions will be symmetrical and balanced. Primera característica, las composiciones serán simétricas y equilibradas. Nada que ver con la escultura de la Edad Media, ¿vale? Van a ser simétricas. Si trazáramos una línea recta entre las dos partes del cuerpo, ¿vale? Pueden estar ladeados, tienen movimiento de hecho, pero hay un equilibrio entre una parte y otra del cuerpo. Y además van a estar equilibradas, ¿vale? Se va a buscar que llenen el espacio de igual manera, ¿vale? Que se asienten sobre sus dos pies, ¿vale? Es más un equilibrio de composición, que no se vean espacios vacíos que no lleven a nada, y que si hay un espacio vacío pues esté transmitiendo parte del mensaje o de la perspectiva, pero vamos, que no pegan puntadas sin hilo, ¿de acuerdo? Que todo va a estar equilibrado, ¿vale? Aquí tenemos a una figura mirando para un lado, otra mirando para otro, se van consiguiendo equilibrio. Los temas, es decir, ¿de qué van a ir las obras de arte? What will be the themes? What will be the work arts about? Well, we will find religious, sculptures and painting, mythological, things from the religion of Greece and Rome, and also portraits, ¿vale? Retratos. O sea que las pinturas y las esculturas van a ser de tema religioso, van a tener representar escenas que tengan que ver con la Biblia, con la religión cristiana, mitológicas, que tengan que ver con los mitos, con la religión de Grecia y Roma también, y mucho retrato también. The influence of classical art will be noting the interest in naked human body and the search of the ideal of beauty. Again, they are searching an ideal. They don't like to make a realistic representation of persons. Maybe in the portraits, in the facial features, they do, but the bodies will seek an ideal of beauty. Just how the artist imagine that beauty things should be. O sea, que se busca el ideal de belleza, ¿vale? Ahí tenéis la explicación. Como era un poco complicado, esto sí que lo he puesto un poco más largo. No quieren representar realísticamente a las personas. Quizás las caras sí, para que sea el retrato, pero los cuerpos van a ser como se imagina el artista que deberían ser el ideal de belleza, ¿no? Atléticos, fuertes, valores que también estaban en el arte de la antigüedad.
Let's see the sculptor in the 400, 15th century. Okay, two important artists here. Ghiberti, author of the reliefs of the gates at the Baptistery in Florence Cathedral, and Donatello, author of this sculpture here in the photo, the David, and also Condottiero Gattamelata, that it will be the first equestrian statue in Italy since the Roman Empire. And we'll use as model the equestrian statue of Marco Aurelio. Que vamos a decirlo en castellano que puede ser un poco complicado. Ghiberti va a ser conocidísimo por esto, por los relieves de las puertas del baptisterio en la Catedral de Florencia, ¿vale? Que son con tremendo detalle, con tremenda perspectiva. Mira cómo hace las figuras que tengan más relieve, que sobresalgan más del fondo, pero el fondo va haciendo que progresivamente sobresalga menos para dar esa sensación de profundidad de 3 dimensiones. Esto, insisto, es una pieza de 2 dimensiones esculpida en bronce, ¿no? En bronce o en cobre, esta creo que es en bronce. Pero ¿cómo consigue este efecto de profundidad en solo 2 dimensiones? Aumentando el volumen, cuánta parte de la figura sale, las que están en el frente y menos en el fondo. Es una obra de arte preciosa. Y son las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. El baptisterio era una parte de las catedrales italianas que solamente tenía la pila bautismal para bautizar a la gente. Y era un edificio al lado de la catedral, pero aparte, ¿vale? Va a estar separado. Y es una obra de arte. Y el otro importante es Donatello, autor del David, de la estatua esta. Va a haber otro David que haga Miguel Ángel, pero el David del Donatello del 400 es este de aquí, con esas normas de interés en el cuerpo desnudo humano, equilibrio, simetría, etcétera, etcétera. Pero David también es el autor de la estatua del Condottiero Gattamelata. We have said that this is an equestrian statue. Esto de estatua ecuestre también está en la diapositiva de Nuevas Palabras. Significa que es una estatua, que es un retrato de alguien, pero la persona que está representada en el retrato está montando a caballo. Y hay algunos historiadores del arte, no todos, que piensan que Donatello, como ahora se está tomando la antigüedad clásica de referencia, pues cogió esta estatua del emperador Marco Aurelio, una estatua ecuestre de Marco Aurelio, que sí que había sobrevivido a la Edad Media, que sí que llegó a los tiempos renacentistas bastante intacta, y se basó para hacerla de este personaje, el Condottiero Gattamelata. Gattamelata era su apellido y Condottiero era un jefe militar de la época, era el jefe de un ejército de mercenarios, ¿no? Pues aquí, en el Condottiero Gattamelata, vemos la prueba de que se estaba recuperando la antigüedad clásica. About the 500, the next century. In the 16th century, the most important sculptor will be Michelangelo. Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Michelangelo Buonarroti. Because it's important, because Michelangelo achieves the anatomical perfection, the perfect representation of the human body, the idealized human body. It achieves powerful effects, as we will see. It plays with the shadows, with the lights, and is possibly the best sculpture in history. Important words that we have to know, it's his David. This is the massive, it measures almost 3 meters high, the David by Michelangelo, the Pietà and the Moses. De Pietà, o piedad en castellano, es como se van a llamar a partir de ahora todas las estatuas de la Virgen cogiendo a Jesucristo recién sacado de la cruz, ¿vale? En la madre que ve a su hijo muriendo en sus brazos, eso va a ser una piedad. Y esta composición triangular que va a conseguir, Miguel Ángel, si veis, si podríamos trazar un triángulo que inscriba prácticamente la estatua. Mira los efectos que consigue con los paños, ¿vale? Con los tejidos, parece tela de verdad. Consigue hacer todos los pliegos, juega con las luces y las sombras para que adquiera relieve y por supuesto la perfección anatómica de los cuerpos, ¿no? Algo parecido tenemos en este Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Tenemos a Moisés con 2 cuernos que eran atributo de santidad, igual que a veces lo es la aureola, ¿no? En esta época también tenemos una perfección anatómica tremenda, un montón de detalles en la barba, un montón de detalles en el ropaje, la postura, realmente pues transmite tensión, está equilibrada. Esta tensión que transmite la obra de Miguel Ángel tenía un nombre, terribilità, ¿vale? Terribilidad, o sea que transmitía casi terror, ¿no? Toda esa tensión muscular que tenían los personajes, excepto la Virgen, por supuesto, que lo que tiene es pena, ¿no? Es lo que quiere transmitir aquí. Pues si veis una estatua de la Virgen con Jesucristo adulto muriendo en sus brazos, la llamamos piedad. Muchos autores van a repetir el tema de la piedad. Esta está en el Vaticano y este Moisés de Miguel Ángel es parte de una tumba inacabada que se murió antes de acabar
Miguel Ángel, pero que se conserva en una iglesia de Roma que se llama San Pietro in Vincoli. Vamos a ver ya la pintura. Let's see the painting. In the 400 we have to study two important painters, Masaccio and Botticelli. ¿Vale? Masaccio and Botticelli. Masaccio will be the first painter to apply perspective, to give depth to the paintings. And the most valued work is this one, The Tribute Money, el tributo de la moneda. O sea que Masaccio es importantísimo porque es el primero en que va a usar la perspectiva lineal, ¿vale? O sea, va a intentar darle profundidad a los cuadros. Y es el primer pintor en el 480, en el siglo XV, que tenemos constancia que hace esto de intentar darle profundidad a los cuadros, que no deja de ser una obra en dos dimensiones, ¿vale? Pues esta es una escena bíblica, el tributo de la moneda, está Jesucristo aquí, con apóstoles, hay gente que le pregunta si se debe pagar tributo al César o no hay que pagarle tributo al César, etcétera, etcétera. Vemos que la arquitectura no es de la época de Jesucristo, esto va a pasar mucho en la pintura y la escultura. Es una obra que representa una escena bíblica, ¿vale? De tiempos de la antigüedad, pero la arquitectura es renacentista, es contemporánea, es de la época. Esto también pasaba en la pintura gótica, que podía salir una escena de la Biblia de mucho tiempo atrás, pero si había elementos de arquitectura, eran de la época, veíamos arcos apuntados, etc. Pues aquí igual, si hay arquitectura pintada, vamos a tener arquitectura renacentista, ¿vale? Y muy importante esto de que le da perspectiva. El otro gran pintor de esta época, del 400, es Botticelli, muy famoso por temas mitológicos con mucho movimiento, como esta Nacimiento de Venus, que os pongo aquí en grande. The Birth of Venus, el nacimiento de Venus de Botticelli. Venus, como sabéis, es una diosa que dice la antigüedad que nació de la espuma de mar, ¿no? Y aquí pues nos representa en una concha en medio del mar. Quizá Venus esté un poco estática. Otra vez, interés por el cuerpo humano desnudo, interés por temas mitológicos. Todas las características que hemos visto antes se ven en estas obras. Pero sí que vemos movimiento, que casi le cae el manto encima, ¿vale? Esta mujer no tiene el manto quieto en las manos, sino que se nota que está moviéndolo para tapar a Venus, que acaba de nacer, y casi podemos sentir cómo se le cae encima el tejido, ¿no? Y por supuesto, estas dos figuras también mitológicas, soplando, para dar la luz a Venus según el mito, vemos las flores que están cayendo y casi nos da la sensación de que están cayendo, ¿no? Esto es de lo que hablamos cuando decimos que estas pinturas intentan representar el movimiento, que no son figuras estáticas, quietas, ¿verdad? Vamos ya con la pintura del 500 y con esto acabaremos la lección de hoy. En el 500, o sea, no lo olvidéis, el siglo XVI, tres pintores muy famosos que seguro que os suenan. Leonardo da Vinci, otra vez Michelangelo, que ya hemos dicho que era gran escultor, gran arquitecto, gran pintor, y Rafael Lo Sancho. Leonardo da Vinci es quizá el autor de una de las pinturas más famosas del mundo. Desde luego es la pintura que la mayoría de la gente dice como que es la más reconocible, la Mona Lisa, ¿no? La que aquí la tenéis. Si os fijáis en este cuadro, la perspectiva también tiene profundidad. Leonardo se esfuerza porque tenga profundidad. But Leonardo doesn't use the linear perspective, doesn't use lines that converge in a single point to give depth. It's another technique called sfumato, okay? It gives depth by lowering the clarity of the deep parts of the painting. Voy a decirlo en castellano que es un poco complicado. Leonardo no consigue profundidad con la perspectiva lineal. No hay aquí líneas que converjan en un punto, sino que usa la técnica del sfumato, ¿vale? El esfumado. Da profundidad, si os fijáis, bajando la claridad, la nitidez de las partes que están al fondo, de las partes profundas, the deep parts of the painting, ¿vale? O sea que cuando nos vamos al fondo, Leonardo va poniendo capitas de pintura que hagan que el fondo esté cada vez menos nítido, cada vez menos claro. Y eso es lo que nos da sensación de profundidad. Las partes que están justo detrás de la Mona Lisa, de la persona retratada, están más claras, más nítidas, vemos el camino, vemos pues texturas de la vegetación, pero al fondo ya cada vez está menos clara la cosa hasta que no se ve nada. Y ese es el esfumato, ese bajar la claridad de las partes que están al fondo, lo que nos da la perspectiva. Esta es quizá la pintura más reconocible del mundo, la Mona Lisa. Otras incluyen otra pintura famosa es La Última Cena de Miguel Ángel, que es la base de toda la novela y la película del Código da Vinci. También usa el esfumato aquí al fondo, aunque aquí sí que le da algo de perspectiva lineal, ¿no? Dándole esta arquitectura de la época. Es Jesús in the Last Supper, la última cena con sus apóstoles. Michelangelo va a estar muy interesado en la pintura. He will be very interested in nudes, desnudos, movement and volume.
As his most famous work is as well one of the most known paintings in history, called that are the frescoes of the Sistine Chapel. Raphael will be a master of the composition and color. His most famous picture will be the School of Athens, also in the Vatican. Vamos a ver estos, que también son obras geniales. Ok, esto de aquí es la Sistine Chapel, la Capilla Sixtina, porque fue un Papa Sixto, el Papa Sixto el que ordenó construirla y pintarla. Bueno, en realidad fue otro Papa, Sixto la construyó, y otro Papa posterior el que le pidió a Miguel Ángel que la pintara. Como veis, Miguel Ángel tardó años y años, estando subido en un andamio, trabajando boca arriba para pintar el techo. Luego tardó años y años en terminar los frescos del juicio final en esta pared. Aquí en el techo os he marcado en rojo esta pintura de Dios Padre y el hombre, que su creación, el ser humano, que no llegan a tocarse. Si ampliáramos aquí veríamos que no llegan a tocarse, que es una también pintura muy reconocible, ¿vale? Pues en estas figuras pues vemos el cuerpo desnudo, la perfección anatómica, muy musculosas todas las figuras, la representación del volumen, que le preocupa mucho, que se vea que tienen profundidad, etcétera, etcétera. Los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Y el último cuadro que vamos a estudiar es la Escuela de Atenas de Rafael. También es un fresco. Fresco quiere decir que está pintado directamente sobre una pared, ¿vale? El fresco de la capilla de la Escuela de Atenas nos muestra cómo Rafael era un maestro de la composición y del color. Primero, porque os lo he puesto antes de ejemplo de la perspectiva lineal. Todos los puntos convergen en un mismo punto y así nos crea la profundidad. La arquitectura, a pesar de que es una escena de la antigua Grecia, de Atenas, la arquitectura es renacentista, es contemporánea a él, ¿no? Tiene elementos que se parecen, pero no. En Grecia no había arcos, ni mucho menos arcos de medio punto. Pero aquí tenemos a muchos filósofos de la época. Tenemos a Sócrates discutiendo con Platón, por ejemplo, por eso lo llama la Escuela de Atenas de Filosofía. Tenemos varios detalles de la época. Muchos de estos personajes de aquí son contemporáneos, amigos o colegas artistas de Rafael. Y el propio Rafael es este de aquí. Esta figura que está mirando al espectador, que nos está mirando, es Rafael, que se ha metido dentro del cuadro, ¿vale? Pues como si decimos que Rafael es maestro de la composición y del color, esta escena de la Escuela de Atenas pues es prueba de ello. Bien, ya hemos terminado por hoy. Repasamos las nuevas palabras: patron, mecenas, ¿vale? Patron en inglés, mecenas en castellano, y what is an equestrian statue, un estatua ecuestre en español. Ahí tenéis las nuevas palabras para hoy. Y aquí tenéis vuestras preguntas de control para contestar en Aules. Os pido por favor que esperéis a mañana viernes, porque parece que Aules se reactiva mañana viernes. Si es así, esperaos a mañana y me lo contestáis mañana por Aules, ¿vale? Mañana vamos a tener la primera sesión de en directo. Os metéis en YouTube y habrá un directo en el que podéis participar con el chat. Preguntarme dudas del contenido, cosas que al ver los vídeos no os han quedado claras, cosas de las preguntas de control, cosas de cómo trabajar estos días. Os pido que no mandéis las preguntas hoy jueves, mandadlas mañana viernes por Aules si es que Aules va. Si Aules no va, pues ya buscaremos otra solución, ¿de acuerdo? Pero nos vemos a las 8:55 a la hora que tendríamos clase para empezar el directo. Bueno, vamos a empezar a las 9 porque ya me han dicho que tenéis un examen antes y vamos a daros un poquito más de tiempo. Pero a las 9 intentamos conectarnos todos y todas, traeros las dudas y por el chat las resolveremos. Preguntas de control de hoy. How many domes does the vault of Florence Cathedral have? ¿Cuántas cúpulas tiene la bóveda de la Catedral de Florencia? Second one, which painting is considered by most people the most recognized one in history? ¿Qué pintura es considerada por la mayoría de personas como la más reconocible de la historia? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de la parte del Renacimiento, sobre todo del Renacimiento de Italia. Como comprenderéis, vamos a estudiar mucho esto, haremos muchos ejercicios para identificar obras, identificar características, que será una parte importante del examen. Y seguiremos conociendo algunos de los artistas más importantes de la historia que tienen lugar, que convergen, que tienen sus obras, que viven en esta época. Los siglos XVI, XV, 400, XVI, 500, el Renacimiento. Hasta luego.